autoadhesivo. Es un sticker. Todavía no lo utilicé en ningún lado, pero pienso utilizarlo como sticker. El video de hoy se va a tratar sobre esta cajita, que como ven acá, dice el pan de la palabra. Oraciones para la familia de Miguel Ortega Riquelme. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este video. Como ven, la cajita tiene a Jesús compartiendo la última cena. Voy a hacer un poco de tapping antes de abrir la cajita. Vamos a abrirla. Es media complicada de abrir por la cajita, que es muy justa. Entonces yo creo que la voy a cambiar de envoltorio. Tal vez la pongo en una bolsa porque es muy incómodo de abrir. Así que vamos a comenzar. Ven que dice el pan de la palabra y son hostias. Son así. Son 100 oraciones. Y lo vamos a leer durante 100 días. No les prometo que sean 100 días consecutivos, porque tal vez no lo pueda hacer algún día, pero si quiero leer la palabra, las oraciones que dice acá durante 100 días. Así que primero nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, le pido a Dios que se pueda llevar a cabo esto de leer las 100 tarjetitas en 100 videos. Entonces acá tenemos que dice: los textos y oraciones de El Pan de la Palabra son una ayuda para la vida y la unidad de su familia. Padres e hijos pueden alternarse en la lectura y agregar bendiciones o peticiones según los acontecimientos familiares, circunstancias diversas o según el año litúrgico. Cada día se lee una ficha hasta completar 100 días para luego volver a comenzar. Como ven, la idea es que estas oraciones se hagan en familia. Así que les muestro acá la tarjetita y le pueden sacar una screenshot, una captura de pantalla, para poder hacerlo con su familia. Así que este es el día 1. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. Isaías 58, 7. Señor, danos tu corazón abierto para compartir nuestro pan y nuestro amor. Ayúdanos a reconocer tu rostro entre los pobres de este mundo. Amén. Bueno, en la oración de hoy
almorzando y la nena le dice si podía comer de lo que estaba comiendo. Entonces la maestra le da de lo que está comiendo y después al final como que la nena se termina comiendo todo de lo que tenía su maestra y la maestra al final decía, sí, sí, come tranquila que igual la seño se arregla con una galletita. Y me acordé de esto porque bueno, es una situación real, aunque sea un video de humor, es una situación que pasa y esa situación podemos ver que se está haciendo esto que nos menciona Dios, que nos menciona de hacer el ayuno, en tanto dar de nuestro poco que tenemos, que además lo que tenemos no es nuestro, porque también está la avaricia de no querer compartir lo que uno tiene. Y eso es un pecado capital, porque nosotros tenemos porque Dios nos da. Entonces, si nosotros no queremos compartir de lo poco que tenemos, entonces estamos estamos pensando como que lo que tenemos es nuestro, cuando en realidad no tenemos nada propio, todo es de Dios. Porque si mañana nos morimos, nuestra alma, que ni siquiera nuestra alma es nuestra, porque en la palabra de Dios dice que todas las almas son de Él. Entonces nuestra alma al morir es la que se va a ir a la eternidad y se puede ir a la eternidad del cielo o a la eternidad del infierno. Entonces, teniendo en cuenta esto, de que nada de lo que poseemos en realidad es nuestro, sino que todo es prestado y que nosotros cuando nos morimos lo único que tenemos
o desnudo y te vestimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí me lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Entonces, vean qué importante es reflexionar sobre esto, sobre el hacer estos actos de caridad. Y este ejemplo que ponía de la maestra es que si nosotros vemos las maestras, los maestros, si nosotros vemos a las maestras, maestros, vemos que tienen que hacer en su día a día actos de caridad. Y muchas veces estos actos lo hacen sin ni siquiera practicar la fe católica, sino porque les nace hacerlo. O sea, no los hacen de decir lo voy a hacer para agradar a Dios, sino que los hacen porque les nace hacer el acto de caridad con el que pasa necesidad. Y entonces ahí vemos cómo la fe católica es la fe verdadera, porque vemos cómo hay personas que accionan de forma católica porque llegan a la conclusión de que hay que accionar así, porque llegaron a la conclusión desde, por así decirlo, la voz de la conciencia. Entonces, como que nosotros vemos en quienes hacen actos de caridad sin pensar en hacerlo por agradar a Dios, sin pensar en que lo hacen porque ver a Jesús reflejado en esa persona pobre, en esa persona hambrienta. Vemos que llegan a la conclusión que hay que accionar de esa manera. Entonces ahí podemos ver cómo Dios está en nuestra conciencia. O sea, nosotros llevamos a Dios y llevamos la voz de Dios que nos dice que es lo correcto. Pero muchas veces no se reconoce esa voz, entonces esa voz de Dios que dice que es lo correcto no se escucha y se decide no hacer lo correcto y se decide ir por el mal camino. Entonces ahí vemos cómo Dios está presente, aun cuando en nosotros no estemos con la doctrina católica en nuestra cabeza. O sea, no necesitamos, para accionar de buena manera, no necesitamos ser expertos en teología, sino que simplemente necesitamos ver qué es lo que está bien. Y probablemente, si somos sinceros, lleguemos a la misma conclusión. Por ejemplo, si una persona es sincera, sea de la religión que sea, ve a una persona pasando hambre y ve
de que es la única persona que puede ayudar a esa persona hambrienta. Si una persona, sea de la religión que sea, es sincera con su pensamiento, entonces va a decir, si una persona, sea de la religión que sea, es sincera, va a decir, yo tengo que alimentar a esa persona que tiene hambre, porque no hay nadie que la pueda alimentar en este momento y yo tengo la posibilidad, entonces lo voy a hacer. Entonces ahí vemos cómo llegamos a una conclusión en común y ahí vemos cómo en lo más profundo nuestro está Dios, porque siempre los valores que se van a ver, porque los valores que se ven bien en nuestra sociedad son los valores católicos. Entonces dicen que el ayuno que le agrada es que recibas en tu casa al pobre sin techo. Entonces esto también vemos que es recibir a Dios en nuestra casa. Recordemos cómo nació Jesús. Jesús nació en un pesebre, no fue recibido en ningún hogar, solo fue recibido en el pesebre rodeado de animales y obviamente que rodeado de ángeles de Dios. Jesús nace de esa manera, nace sin un lugar que lo reciba. Y ahí podemos ver al pobre sin techo, podemos ver reflejado a Jesús en el pobre sin techo, en este sentido, que Jesús, siendo Rey del universo, no haya tenido un recibimiento para nacer por parte, en el sentido que Jesús y María buscan un lugar para que nazca Jesús, pero nació en un pesebre y nació de esta manera para Él demostrarnos la humildad, porque Él, siendo Rey del universo, teniendo el poder de nacer en un lugar súper lujoso, decidió demostrarnos lo que es la humildad y Él mismo se dispuso a nacer en un lugar humilde, en un lugar que no haya mucho lujo, sino solo lo necesario. Y la oración dice, Señor, danos tu corazón abierto para compartir nuestro pan y nuestro amor. Es decir, le pedimos a Dios que nos dé esa apertura de corazón, de amor, para poder hacer estos actos de caridad, compartiendo nuestro pan, es decir, compartiendo lo que Dios nos da a los demás. El pan puede ser comida,
Dios que nos dé el pan, que nos dé todo lo que necesitamos.